¿Está usted preocupado por la guerra? Vea este vídeo. Hay preocupación e inquietud, se percibe a todos los niveles. Aquí, en este canal, algunos han expresado temor acerca de una vorágine caótica conducente a la guerra. Hay dos tendencias principales. Una de ellas asegura que la guerra está siendo precipitada por las ambiciones imperiales y la codicia intrínseca al ser humano. La otra, sin embargo, sostiene que son aquellos que se niegan a someterse a dicho imperio y dicha codicia los que son culpables de no querer progresar, evolucionar, dejar atrás sus obsoletas tradiciones, patriotismos, familias tradicionales o la consideración del ser humano como algo más que pura codicia, como algo más que un autómata sin posibilidad real de conciencia y de responsabilidad. Los analistas son incapaces de entender qué pasa realmente y achacan el conflicto y polarización presentes a cuestiones de incompetencia o degeneración humanas. Para entender realmente debemos tener en cuenta un factor olvidado, el pensamiento metafísico o la noción misma de trascendencia. Pero antes debemos contextualizar. Recientemente la Fundación Richard Nixon subió un vídeo en el que el expresidente estadounidense alertaba acerca de la élite de los medios de comunicación. El viejo triqui-diqui habla bien y los valores estadounidenses salen a colación, pero el vídeo termina con una sensación de desazón. ¿Cuál es la solución a la mentira mediática? I believe in the freedom of speech, decía Nixon. Por otro lado, tenemos hoy mismo un bombazo informativo y es que Tucker Carlson ha entrevistado a Putin. Este popular periodista dice que su deber es informar y entonces repite lo mismo que Nixon, freedom of speech, y hace referencias claras a aquello de lo que hablaba Nixon hace décadas, la élite de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que llama la atención aquí? Pues que en ambos casos se hace referencia a principios o supuestos tales, pero no se atiende ni a las implicaciones ni a la noción sobre la cual se aplican. ¿Cuál es la implicación del freedom of speech o libertad de expresión? ¿Acaso no es la libertad o libertinaje de la mentira? Con lo cual, ¿cuál es la noción que subyace? ¿Acaso no es que el ser humano está despojado a priori de conciencia y de responsabilidad? Pensémoslo, un ser humano con conciencia y con sentido de responsabilidad ¿aceptaría la libertad de expresión como principio sin más? No. Alguien así solicitaría principios trascendentes sobre los cuales basar toda información y, por lo tanto, la libertad estaría en la aclaración de la verdad y no en el flujo de información. Atención, que quede bien claro, esos principios trascendentes deben ser inequívocos y deben estar expresados claramente. Más aún, debe haber una institución que garantice la salvaguarda no solo de los principios, sino además de su correcta transmisión de manera simple y atendiendo siempre a las preguntas y aclaraciones necesarias. Es lo que hacemos aquí, de hecho, si lo piensan. Todo el mundo occidental y, en buena medida, todo el mundo en general vive hoy condicionado por la incapacidad de comprender la importancia capital de tener auténticos principios a los que atenerse. Estados Unidos es el paradigma de esto. ¿Por qué? Veámoslo. Para que pueda apreciarse que lo que aquí decimos no tiene nada de conspiranoico o cosas así por el estilo, tomemos la Wikipedia. El Distrito de Columbia fue fundado el 16 de julio de 1790. La ciudad de Washington nació como una ciudad planificada y fue desarrollada a finales del siglo XVIII para servir como la capital nacional permanente. Y se añade: el Distrito Federal fue formado para marcar la diferencia entre la capital nacional y los estados. También se dice: la ciudad fue nombrada en honor a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. El nombre del Distrito Columbia es el nombre poético de Estados Unidos en referencia a Cristóbal Colón, primer explorador en llegar a América. Y terminamos las citas con esto. Los centros de las tres ramas del gobierno de Estados Unidos se ubican en el distrito. También situadas en la ciudad están las sedes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones nacionales e internacionales. Veamos. Fue fundado mientras en Europa ocurría la Revolución Francesa. Fue planificada, veremos eso después.
y es capital de los Estados Unidos de América, no de Norteamérica, no de habla inglesa, sino de América, todo el continente. Y por si algún despistado no lo entendió, le llamaron Distrito de Columbia, haciendo referencia explícita a Colón. Y tenemos ahí nada menos que toda la estructura bancaria y financiera mundial, así como organizaciones americanas, bien infames todas ellas, por cierto. A Nixon o a Carlson se les debió olvidar mencionar esto, pero nosotros nos preguntamos, ¿libertad de expresión? ¿Sobre qué base? Veámoslo. En el Google Maps, poco sospechoso de ser conspiranoico, vemos lo siguiente. El Distrito de Columbia dibuja un rombo orientado perfectamente norte-sur, cortado por el río Potomac, el cual a su vez divide los estados de Maryland y de Virginia. Es decir, Maryland, tierra de María, y Virginia, la Virgen o Virginidad de María. De acuerdo, hagamos un poco de zoom y tracemos el centro de ese rombo. ¿Qué tenemos? La Casa Blanca. Y al fondo de la Casa Blanca, el monumento a Washington. Un momento. ¿Qué es eso? Un obelisco. Preguntemos a Google. Vaya, resulta que un obelisco es un modo de señalar un lugar sagrado. ¡Qué cosas!, ¿no? Google nos dice también que el obelisco remitía a los rayos solares irradiados de la cima desde la cual el sol brinda vida. Y añade, una de las principales ideas culturales de los egipcios. Qué curioso todo esto, ¿verdad? Pero volvamos al plano de la ciudad. ¿Qué es eso al norte de la Casa Blanca? Vaya, es el crismón o cruz de Constantino. Pero además, los ángulos están perfectamente dispuestos para bosquejar un cubo. Ah, un cubo como la Kaaba de los musulmanes. Pero, ¿y ese extraño triángulo aguzado apuntando a la Casa Blanca y al monumento a Washington? ¿Qué es? Vaya, es una estrella de 5 puntas. ¿Recuerdan lo que decía la Wikipedia? La ciudad fue cuidadosamente planificada y se fundó mientras en Francia se tomaban la pastilla, como decía un famoso humorista por aquí. Es decir, tenemos aquí otra curiosa coincidencia. Ahora pensemos en un libro que ya hemos citado antes, el libro del masón John Robinson, publicado en 1799. En ese libro se habla de cómo antes siquiera de la independencia de las 13 colonias, sus líderes eran asiduos a las reuniones masónicas europeas. No es ningún secreto que la Revolución Francesa fue un intento de fundación de una civilización universal, y con esto querían decir global. Tampoco es ningún secreto que la Revolución Francesa fue precedida de una extrema proliferación de sociedades secretas, especialmente entre la aristocracia europea. Tampoco es ningún secreto que la Iglesia Católica condenó repetidamente la actividad masónica, la cual se demostró subversiva políticamente en vinculación a múltiples sociedades secretas. Hay documentación disponible de la Alta Vista, por mencionar solo una de ellas. Y ahora que hablamos de la Iglesia Católica, veamos la Plaza de San Pedro. Ahí está el crismón. Y ahí está el obelisco también. Pero hay algunas diferencias. El obelisco está en el centro del crismón, y en su base no hay un centro de poder mundano, sino espiritual. Con lo dicho hasta aquí, hemos demostrado que Estados Unidos fue fundado como una usurpación de la legitimidad tradicional que estaba representada por la Iglesia Católica. Pueden verse también las claras referencias globalistas. Washington es claramente la capital del mundo y se hace una referencia a su sacralidad en absolutamente todos sus elementos. Las instituciones financieras están allí y los 3 brazos o ramas de poder también. Ahora ya no resulta sorprendente que los estadounidenses exterminasen toda otra civilización en todo lo que fue su área de acción. Cabe mencionar que en todas las civilizaciones los aspectos monetarios y financieros eran custodiados por la máxima institución esotérica o iniciática. En el caso de la cristiandad, fue labor de la Orden del Temple. También es importante entender que los mismos que destruyeron tal orden eran aquellos que pretendían sobreponer el poder terrenal sobre el espiritual. Y aquí cabe tener muy en cuenta al rey francés
que fue uno de los artífices y principales beneficiarios de la destrucción del Temple. El rey Felipe conseguía así modificar la moneda y financiarse sin límite y sin control. ¿Les suena esto de algo? ¿Acaso no es eso exactamente lo que hace Estados Unidos y sus aliados? En la propia Francia surgió el galicanismo, es decir, el concepto de Iglesia nacional, y el absolutismo primero y el despotismo después, y como ya saben, la Revolución Francesa también. La combinación entre todo esto y por un lado la masonería, que como se sabe es inglesa, y por otro lado el protestantismo de corte anglosajón, fueron el caldo de cultivo de Estados Unidos y lo simbolizaron todo en su capital, Washington. Estados Unidos es también el núcleo del sionismo, el cual es para el judaísmo tradicional una clara herejía y por lo demás un invento modernista fundado por un convencido moderno como fue Theodor Herzl. Todo esto que explicamos es imprescindible para entender por qué el mundo está al borde de la guerra y del desastre. La modernidad nació como una combinación de contestación a la decadencia de la cristiandad y como un cúmulo de desórdenes desvinculados del debido control de eso que hoy llaman freedom of speech o libertad de expresión. Afirmar sin más la libertad de expresión es un despropósito, y dejar fluir sin más la información implica el dominio de la mentira mediante el control de la finanza. ¿Se dan cuenta? A Richard Nixon se le olvidó mencionar eso, y eso que él vivió allí, muy cerquita de todo el meollo. ¿Cómo va a haber un control de las mentiras de la élite de los medios de comunicación si dicha élite tiene el control financiero de la imprenta o del Internet? A Tucker Carlson no se le dio por sospechar de que Elon Musk le permita publicar en su medio. Una cosa es que las élites se peleen y otra muy diferente es que haya auténtica libertad. Rusia se impone hegemónicamente y esto es un desastre interno que deben solucionar o su globalismo saltará en 1000 pedazos. ¿Significa esto la paz como pretenden decirnos el candidato Trump? Obviamente no. Hemos demostrado aquí que la razón de ser de los Estados Unidos es el globalismo. Así nació y así morirá, pero no morirá sin luchar. Nixon, Carlson, Trump y tantos otros no pueden ignorar esto. Eisenhower no lo ignoraba, pero lo dejó todo en un aviso a navegantes. Estados Unidos es el imperio y el imperio es Estados Unidos y tiene unos principios y esos principios vienen desde los tiempos de la destrucción de la Orden del Temple cuando los príncipes maquiavélicos del Sacro Imperio imaginaron un Sacro Imperio diferente. Los franceses un imperio a la francesa y los británicos un imperio masónico. Estos últimos se impusieron y lo que tenemos es, al igual que la propia Iglesia anglicana, una iglesia católica al revés, con una orden del Temple, la masonería, al revés. Por eso se impusieron, porque son capaces de simular una causa, de diseñar una estrategia y hasta ahora de ponerla en práctica y convertirla así en cultura. La cultura es suya y su causa y su estrategia ya se puso en práctica. Lo que tenemos ahora es una reacción visceral de Rusia y sus aliados, pero falta cabeza. Solo así se podrán establecer de nuevo una causa, estrategia, operación y táctica y conseguir así una nueva cultura. Desde ahí es desde donde la libertad de expresión será entendida y podrá existir de hecho. Entonces no habrá guerra, pero mientras estas cosas no sean entendidas, la guerra continuará. Y debido a que el proyecto del Distrito de Columbia es una aberración, una inversión monstruosa del orden natural de las cosas, el desastre será inevitable. Llevamos más de un año hablando de la solución, y esta no es un capricho personal nuestro, sino una realidad tangible, tanto como lo expuesto aquí acerca de Washington y lo que significa. La única forma eficaz de evitar ese desastre, ese auténtico cataclismo que se avecina a toda velocidad, es invertir lo invertido. Poner del derecho lo que fue torcido. Ahora bien, no se puede hacer desde el aspecto formal, puesto que la cultura es la cultura de Washington. Los jóvenes son educados en esa cultura y viven en esa cultura. Solo se puede operar desde la esencia, y eso no significa volver a la Edad Media o lo que todos asocian con lo que fue el catolicismo. Significa en realidad ver la esencia de aquello para poder ver la esencia de esto, y por lo tanto
ver la esencia de lo que este mundo en que vivimos puede ser. Así es como lo hicieron los que fundaron el Distrito de Columbia, y así puede y debe hacerse de nuevo, pero eso sí, al revés, porque el resultado de aquello ya lo conocemos y es un desastre. Entonces el obelisco, el rombo y la tierra de María y su virginidad son, al igual que el lingam de Shiva de los hindúes, una manifestación del dogma de la Inmaculada Concepción, pero eso sí, al revés. Los rayos del sol que vimos antes son representados por el obelisco. Deben ser las nociones primeras o principios los cuales se manifiestan de manera visible, y el resultado es el hombre nuevo que nace en nuestro interior. Entonces dejamos de ser lo que la cultura del imperio nos impone y pasamos a ser auténticos hombres libres y soberanos, con auténtica libertad de expresión. Pues nos expresamos desde el corazón y eso fundamenta nuestra dignidad, tal y como algunos educadores infantiles han comprendido. Es decir, si conseguimos que el niño, permaneciendo inocente, aprenda a través de ese sol, entonces el resultado es una sociedad justa, un mundo justo en el cual el dinero es un instrumento y no un fin. Entonces esa Maryland y esa Virginia resplandecen, y la guerra deviene imposible, puesto que el entendimiento se produce sobre la base de la diversidad. Las rencillas se arreglan de manera ecuánime mediante la justicia, y todos comprenden de manera natural la necesidad de ser responsables tanto sobre los demás como sobre uno mismo. Estos son los principios diplomáticos que abandera Rusia y cada vez más países, pero deben ser comprendidos. Solo entonces el monstruoso aparato de aquellos que aman la codicia dejará de funcionar y se evitará el cataclismo. Apóyennos, amigos, hagan like, difundan estos vídeos todo lo que puedan, háganse miembros de Geopolítica Actual y participen en la medida de sus posibilidades de este proyecto necesario. Nadie lo va a hacer. No va a venir nadie a decir estas cosas que decimos aquí y mucho menos a hacerlas. Alguien dijo que México era su pueblo. Muy bien, pues entonces seamos todos el pueblo de un nuevo mundo. Muchas gracias por adelantado y reciban un muy cordial saludo.